Muy buenas tardes, señor comisionado maestro Ángel José Trinidad Saldívar. Sea bienvenido al Senado de la República. El formato de esta comparecencia consiste en 10 minutos de exposición, de intervención por su parte y una sesión de preguntas y respuestas. En uso de la palabra, señor comisionado. Permiso. Muy buenas noches a todos ustedes, señoras y señores senadores. Agradezco la oportunidad para presentarme ante esta soberanía para hablar sobre la transparencia, un tema al que le he dedicado los últimos 10 años de mi vida profesional. Ya en la carta que envié en días recientes, escribí sobre mi trayectoria profesional y, en particular, sobre mi experiencia en la materia. Por lo que ahora me gustaría compartir con ustedes la visión que tengo de la transparencia y hacia dónde creo que debería conducirnos esta nueva etapa para el IFAI. No me cabe la menor duda que, gracias a la Ley de Transparencia y al trabajo desarrollado por el IFAI, nuestro país es mejor que hace una década. En este corto tiempo, la ley demostró su utilidad para elevar el escrutinio de los ciudadanos sobre el quehacer gubernamental, lo que evita, o al menos disminuye, la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones y en el ejercicio del gasto público. Cambió sobre todo la relación del poder público con el ciudadano y se desarrollaron nuevas formas de coordinación institucional con la sociedad. A pesar de sus bondades, la aplicación de la ley demostró, con el paso del tiempo, la necesidad de su actualización. A ello obedeció la reforma constitucional aprobada por ustedes. Decía Montesquieu, abro comillas, que es a menudo conveniente ensayar una ley y ponerla a prueba antes de establecerla en forma definitiva. Cierro comillas. Pues bien, podemos pensar que, con la reforma recién aprobada, se ha establecido en forma definitiva el derecho de acceso a la información. El reto ahora es garantizar una buena aplicación de esta norma y aquí radica el desafío mayor: que las instituciones encargadas de su aplicación, es decir, los órganos garantes de todo el país, funcionen correctamente. Es preciso garantizar que el derecho de acceso a la información se convierta en una rutina democrática donde la gente pregunte y los gobiernos respondan. Un sencillo proceso donde las decisiones y el ejercicio de recursos se documenta, se archiva, organiza y publica de manera sistemática. Dadas las amplias y complejas funciones con que cuenta ahora el IFAI, es importante encontrar un reacomodo institucional apropiado, con normas y prácticas claras y regulares que logren vincular el deber ser del derecho con el engranaje institucional de todos los actores que hoy están obligados a rendir cuentas. No podemos negar que detrás de toda norma que delimita la compleja actividad social, invariablemente surgen dificultades operativas, visiones jurídicas diversas e incluso problemas de diseño institucional. La inobjetable reforma constitucional recientemente aprobada por el Congreso deberá complementarse, precisar el mandato constitucional y prevenir posibles riesgos en su aplicación a través de la Ley General de Transparencia que está hoy en construcción. Estoy seguro que en la Ley General, como en la reforma constitucional, su labor será incuestionable y que, de la misma forma como en su momento lo fue la ley anterior, esta nueva norma seguirá siendo un paradigma para muchos otros países. Una de las principales lecciones aprendidas durante estos años
ha sido que solo los estados que cuentan con una institución sólida, autónoma, responsable y especializada garantizan este derecho humano. Otra lección igualmente importante es que no podemos hablar de un criterio compartido por todas las entidades federativas. Sigue existiendo heterogeneidad en los marcos normativos que habitualmente va en deterioro del ejercicio de este derecho, circunstancia que propicia que tampoco exista una política madura reconocida en toda la geografía política del país. De aquí la importancia de trabajar conjunta y coordinadamente con estados, municipios y el Distrito Federal para consolidar la política de Estado que ya se perfila en la Constitución. Tengo claro que es en el ámbito de la política local donde reside el futuro legal e institucional del derecho a la información. Ello, en razón de que son las instancias de gobierno más cercanas a los intereses y necesidades de la comunidad y, por tanto, las autoridades que cuentan con la información que impacta de manera inmediata en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, dadas las nuevas atribuciones del IFAI, debemos encontrar los vasos comunicantes entre estados y federación a fin de facilitarle al ciudadano la información y garantizarle procesos sencillos para que pueda inconformarse cuando considere que la información es insuficiente. Hay al menos 3 temas en los que el nuevo IFAI y los nuevos órganos garantes deben poner mucha atención. El primero tiene que ver con las estadísticas. Muchas solicitudes de información no pueden ser contestadas o lo son de manera parcial porque se carece de información estadística. Aquí surgen algunas interrogantes. Sin datos estadísticos, sin datos duros, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cuáles son los criterios para saber si una política pública ha funcionado durante la última década y poder así rectificarla o ajustarla? El segundo tiene que ver con la calidad de la información. Si bien hoy hay mucha información disponible, no siempre es de calidad o no puede ser verificada ni sirve para tomar decisiones. La información proporcionada debe tener ciertas características: inteligibilidad, oportunidad, utilidad, susceptible de ser medida y suficiente. Inteligible es que sea clara para cualquier ciudadano. No se debe entregar información muy rebuscada, muy compleja. Información oportuna implica acceder a esta cuando se necesita. Por información útil podríamos entender aquella que sirva para que el ciudadano pueda participar en el proceso de toma de decisiones de las políticas públicas. De poco sirve, como ciudadanos, participar en un debate si no se está debidamente informado. Por otro lado, lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Necesitamos tener información comparable. Y, finalmente, la información debe de ser suficiente, no de más, pero no de menos. Exceso de información, dice Sartori, es desinformación. El tercer tema que debe atenderse tiene que ver con los archivos. De nada sirve contar con una buena ley de acceso, con un instituto eficaz que protege el derecho, con buenos ciudadanos que hagan solicitudes si hay una deficiente organización de los archivos. Un Estado sin archivos es un estado de memoria frágil, que no permite contar con los elementos para hacer una evaluación del gobierno. Y sin evaluación no hay rendición de cuentas. De ahí la importancia de generar normas y mecanismos y ponerlos en práctica, por supuesto, para que tengamos archivos ordenados, consultables. Es innegable que la transparencia y el derecho de acceso a la información han venido a fortalecer nuestra democracia, pero también la han puesto a prueba. Si antes la legitimidad gubernamental la daba casi única y exclusivamente el voto, hoy se requiere, además de ganar en las urnas, mantener las puertas y ventanas gubernamentales abiertas a fin de que los ciudadanos puedan revisar el quehacer de los servidores públicos para mantener su confianza y respaldo. En pocas palabras, un gobierno opaco deviene en ilegítimo. Actualmente, el ciudadano ya no solo participa en elecciones, demanda conocer cotidianamente los resultados de la acción pública, lo que propicia que todos los días los ciudadanos evalúen, exijan rendición de cuentas y demanden aplicación de responsabilidades. Es por ello que la democracia del siglo XXI es la democracia del diálogo,
de la deliberación conjunta que tiene como componentes indispensables la tríada compuesta por transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Un funcionario, una autoridad, un poder público y hasta un empresario, bajo ciertas circunstancias, que no someta su actuación a la transparencia, al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas, tiene en este México de hoy los días contados. A fin de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas hacen una importante contribución para que rijan a plenitud otros derechos de los que son titulares los mexicanos. Pudiera pensarse que es una desmesura personal incluso, pero creo que el derecho de acceso a la información es piedra de toque de todos los derechos fundamentales. Los genuinos reclamos de seguridad pública, de un sistema eficaz de administración de justicia, de servicios de salud y educación pública dignos y accesibles para todos, así como el derecho a vivir en un medio ambiente sano, encuentran mejores condiciones de realización cuando las instituciones responsables de su puesta en práctica actúan abiertamente, expuestas al escrutinio de la ciudadanía y cuentan con la confianza del público. Señoras y señores senadores, no me cabe duda que tener un gobierno abierto y dispuesto a rendir cuentas es la única ruta posible para transformar a México. Alcanzar estos objetivos requiere una sociedad con vocación de participación informada en los asuntos públicos, pero demanda también de personas comprometidas con el tema, que además cuenten con la experiencia suficiente para hacer efectiva la reforma constitucional y que no se convierta en letra muerta o en papel mojado. Como decía don Emilio Rabasa hace 100 años, no hagamos de la Constitución algo que se venera, pero no se cumple. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señor comisionado. En uso de la voz, la senadora Laura Rojas. Así ya. Gracias, presidente. Pues igualmente sea usted bienvenido, comisionado. Yo pues a manera de conclusión, después de haber y de resumen, después de haber escuchado pues ya a los 4 comisionados que aspiran a ser ratificados, quisiera centrar mis preguntas en los puntos que desde mi punto de vista son los grandes retos que tendrá el nuevo IFAI y cuáles serían desde su punto de vista pues la forma de abordarlos. En primer lugar, creo que el primer reto, sin duda alguna, es que el nuevo IFAI debe de recuperar la confianza. Me parece que los 4 comisionados han minimizado el hecho del debilitamiento de la imagen pública del IFAI. Tampoco se trata de sobredimensionarlo, pero me parece que ha estado minimizado en las 4 intervenciones y es un asunto del que nos tenemos que hacer cargo, tanto los actuales comisionados en esta última etapa como los senadores y, por supuesto, los nuevos comisionados. Hay que recuperar esa confianza en un órgano tan importante para el Estado mexicano. En segundo lugar, me parece que el enorme reto que tiene el nuevo IFAI es ayudar a la construcción de capacidades institucionales para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública a nivel local sobre todo, ¿no? Los municipios y los estados. Esto pasa, por supuesto, por lo que usted muy bien ha abordado, que es el tema de archivos, de la existencia de la información en primer lugar, pero también pasa por lograr la independencia y criterios de actuación homogéneos, homologados de los órganos locales de acceso a la información pública. Y finalmente, el otro reto, pues sin duda, es la expansión del ejercicio del acceso a la información pública, que lo mencioné también en una intervención anterior, cómo hacer que este ejercicio de verdad que este derecho, sea ejercible en cada rincón del país. Y el último es un asunto que no hemos resuelto, pues que ya vimos que tampoco hay consenso ni entre los comisionados, ni entre los OSCs, ni entre los académicos, ni entre los senadores. ¿Qué hacemos con el tema de protección de datos personales? Finalmente, voy a retomar una pregunta de Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas,
que pregunta 3 casos en los que participó que ayudaron a ejercer el derecho a acceso a la información pública y sí hubo unanimidad. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. En uso de la voz, señor comisionado. Gracias, senadora. En efecto, comparto con usted todas sus apreciaciones respecto de algunos de los retos que tiene que enfrentar hoy el IFAI. Definitivamente tiene que recuperar una confianza en la cual la ciudadanía tenía muy sólida y la tuvo durante varios años, y bueno, pues ahora habría que trabajar en ello. Estoy consciente, como lo mencionaba hace un momento, que es muy importante trabajar en las capacidades institucionales, pero yo le diría incluso no solo en el ámbito local, sino hoy que estas atribuciones que ustedes le otorgaron al instituto, bueno, pues incluye el tema de sindicatos, el tema de partidos políticos y el tema de otros órganos autónomos constitucionales, además de los poderes. Me parece que el IFAI debe de poner la experiencia y el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy, pues a disposición de todos estos entes, todas estas instituciones, a fin de poder pues homologar, si se vale la expresión, de alguna manera todo el tema de los mecanismos, digamos, de cómo hacer más accesible esto hacia los ciudadanos. Creo que un reto fundamental es que, como se perfila en la reforma, es que de verdad esto se convierta en una rutina, en una política de Estado. Creo que, y lo decía yo en mi carta, esto ya no está sujeto o no debería estar sujeto a los vaivenes sexenales, y de ahí que pues sea tan relevante la reforma constitucional, en la medida en la que esto lo veamos como una política de Estado que fortalece a la democracia, porque esto hay que decirlo, parece sencillo, pero no lo es uno de los elementos fundamentales hoy para el fortalecimiento de nuestra democracia, y lo manejan así en las exposiciones de motivos, tanto de la reforma al artículo 6º del 2007 como en la exposición de motivos actual. ¿Qué hacer con los datos personales? Bueno, pues aquí habría que primero distinguir entre los datos personales que están, digamos, en posesión de los poderes públicos y los datos personales del sector privado. En lo personal, me inclino porque el tema de los datos personales en posesión de los poderes públicos se sigan viendo en una sola institución, es decir, transparencia y acceso a la información, y datos personales en posesión del sector público, que los viera una sola institución. Yo no estoy tan convencido que sea el IFAI quien debiera de llevar todo el tema de datos personales del sector privado. También he de confesar que no encuentro quizá el mejor mecanismo de hacia dónde o cómo debieran transitar. En la Constitución, en la reforma, se habla de que, bueno, pues se mantendrá esto en el IFAI durante un año y se verá la posibilidad de generar otro organismo. Sí creo que son dos derechos fundamentales, son dos derechos humanos, pero de alguna manera pues obedecen a lógicas distintas. Entonces yo sí comparto la opinión de quienes así lo pensaron y lo establecieron en la reforma constitucional. Respondiendo algunos o 3 casos en donde se haya pues abierto información importante para la ciudadanía, bueno, pues yo le diría, en primer lugar, quizá este tema del SAT y el tema de la apertura de información de aquellos créditos fiscales cancelados. ¿Y por qué creo que es importante o por qué fue importante esa primer resolución? Porque, pues, hay que decirlo, esas resoluciones empujaron a un debate nacional, un debate que llegó a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, un debate en donde se analizó incluso la pertinencia o no, la constitucionalidad o no del artículo 69. Por desgracia, no se llegó a analizar el fondo del asunto, es decir, no se decidió sobre si esa información
era o no pública, sino solo sobre la constitucionalidad del 69, pero al final del día esto llevó a que el Congreso tomara el asunto en sus manos e hiciera una reforma que yo considero muy importante, porque hoy por hoy contamos con elementos, los ciudadanos, que nos van a permitir evaluar a nuestros, a quienes nos gobiernan. Otro asunto muy importante, yo le diría crucial también, es el que tiene que ver con la deuda pública del Estado de Coahuila. La primera resolución, que fue hace algunos años, estos dos asuntos han sido asuntos a cargo de la ponencia que tengo el honor de dirigir con un excelente equipo de trabajo. Y bueno, pues en este caso también propusimos que se entregara esta información. ¿Por qué? Bueno, pues porque era de interés público. Había ahí que entregarle a la sociedad algunas explicaciones, darle explicaciones. Y quizá aquí hay que tener muy presente que el objetivo final de la Ley de Transparencia no es solo tener acceso a documentos, sino es que haya rendición de cuentas, entendida esta muy rápidamente como la obligación de dar explicaciones por parte de los servidores públicos. Y pues quizá otro caso que se me viene a la memoria, un poco más reciente, un asunto que tuvo que ver con esto que le conocen con Papa, una resolución en donde se analizó la pertinencia o no de entregar cierta información que podría afectar a enormes porciones del territorio que se dedican a la siembra de la papa, y pues considero que esta información era muy importante porque este país requiere, además tenemos un tratado de libre comercio, pero requiere ciertas garantías para que al menos podamos proteger un poco a nuestros agricultores. Gracias, senadora. Muchas gracias, señor comisionado. A continuación, la senadora Arely Gómez. Comisionado Ángel Trinidad, le agradezco su asistencia a esta comparecencia y su intervención ante las comisiones dictaminadoras. Como usted lo señaló en el escrito que nos hizo llegar para la continuidad de su cargo hasta el término de su gestión para el cual había sido propuesto, y lo comentó aquí en su exposición, usted nos señala que la reforma constitucional representa un reto no solo normativo, sino también de organización. En su ya larga trayectoria como experto en transparencia al interior del IFAI, usted ocupó el cargo de secretario general del instituto. Desde la visión que usted a lo largo de los años tiene en este tema y su experiencia, ¿cuál considera usted que son los principales retos al interior de la institución para hacer operativa las nuevas atribuciones del organismo garante? Segundo lugar, ¿cuál sería el mejor mecanismo para que los organismos locales retomen las mejores prácticas de organización internas del IFAI? Y por última, aquí en su carta usted señala que a raíz de su incorporación como secretario ejecutivo, impulsó y coadyuvó en la creación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, organismo que agrupa a todos los institutos garantes de acceso a la información pública del país, y usted fue el secretario técnico de desarrollo. ¿Cuál considera usted que va a ser el futuro de la COMAIP en el nuevo contexto de colaboración formal entre el órgano nacional y los órganos locales? Y para dar, vamos a sacar las dos de ley de la caja del Colectivo por la Transparencia y México Informa. En los meses recientes, el IFAI ha vivido su crisis más grave a lo largo de 10 años, originada, por cierto, en el seno del Pleno del Instituto. En caso de ser ratificado, ¿qué garantiza que esta crisis no se traslade al nuevo IFAI?
Y la segunda pregunta, ¿cómo debe ponderarse el criterio de interés público? Curiosamente fue una de las temas que acaba de tratar ahorita, el tema de interés público en el caso de la deuda pública del Estado de Coahuila, frente a la presunta lesión de otros derechos fundamentales. ¿Nos los pueden ejemplificar, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora Arely Gómez. En uso de la palabra, señor comisionado. Gracias, senador. Bueno, los retos al interior del IFAI, en primera instancia le diría yo, señora senadora, es una reorganización, una reestructura en donde no solo tomemos en cuenta, digamos, esta parte, administrativa, en el sentido de decidir cuántas y cuáles direcciones generales deben de permanecer o cuántas y cuáles hay que crear. En este sentido, creo que el reto mayor tiene que ver con la reorganización jurídica. Esta reorganización jurídica es la que le daría al IFAI este sustento operativo. Acabamos de publicar un nuevo reglamento interior. Bueno, la realidad es que todavía nos falta generar instrumentos que nos permitan mejorar el funcionamiento hacia el interior del IFAI. Y por supuesto, habría que tomar en consideración que con estas nuevas atribuciones, pues tenemos que analizar, yo les diría, incluso de manera conjunta con algunos de los sujetos obligados, cuál sería el mejor mecanismo para poder hacer esto verdaderamente operativo y funcional. ¿Cuáles son los mejores mecanismos para organizar para los organismos locales de transparencia y que retomen las prácticas del IFAI? Bueno, allí habría que enfocarlo en dos sentidos. Primero, creo que la experiencia en términos de organización interna del IFAI, de organización administrativa, debe de ser tomado en cuenta por los otros órganos locales. Y una segunda vertiente muy importante tiene que ver con los criterios. Sigue habiendo esta disparidad de criterios para entregar información de cosas que parecían superadas o parecen superadas, tan sencillas como sueldos y salarios. Hay lugares en donde sí se entregan, hay lugares donde no. En ese sentido, bueno, pues en cuanto ingresé como comisionado al IFAI, propuse y se aceptó y se crear una comisión de criterios, y de ese momento a la fecha se han creado más de 70 criterios. ¿Tratando de qué? Yo que era lo que quería, bueno, pues darle cierta uniformidad, cierta estabilidad, cierta digamos claridad a las resoluciones del IFAI. ¿Cuál es el futuro de la COMAIP? Bueno, pues yo le auguro un futuro muy importante porque hoy por hoy, con esta nueva reforma, la coordinación ya es obligatoria. Se vuelve una coordinación no como lo era hasta este momento, que era, digamos, fue una organización en donde el IFAI en sus inicios, y a mí me tocó participar desde la primera reunión de esta COMAIP, el IFAI puso a disposición de los pocos organismos locales en ese entonces, que eran 7, su estructura para tratar de generar ciertos consensos y ciertos conocimientos mínimos básicos, cierta cooperación, pero pues todo no dejaba de ser más que buena fe, si se vale la expresión. Hoy por hoy, creo que con esta nueva reforma nos obliga a una coordinación en términos normativos. Entonces creo que la COMAIP se verá fortalecida, y en lo personal creo que este es un tema muy importante porque, como lo decía yo hace un momento, pues parte del buen futuro de este tema tiene que ver con lo local. Las dos preguntas del Colectivo por la Transparencia dice: ¿qué garantiza que no será trasladado al nuevo IFAI la crisis grave?
A mí me parece que la crisis del IFAI tuvo su mayor punto, su cenit en el momento en el que algunos, y en lo personal, vimos con cierto riesgo la institucionalidad o la fortaleza del propio IFAI. Hoy por hoy el IFAI se ha mantenido trabajando. No podemos negar que pues, sigue habiendo disparidad de criterios, cosa que es, pues yo pensaría, sana en una institución colegiada que resuelve un tema tan delicado. Pero yo tengo la digamos, percepción de que este instituto ha salido y saldrá mucho más fortalecido de esto. Y el tema de ponderar el interés público frente a otros derechos. Este tema de la ponderación y del interés público es de suma relevancia. Tan es importante que en la ley modelo de la Organización de Estados Americanos, de la cual el IFAI, y de esto debe sentirse orgulloso este país, porque el IFAI formó parte de esta comisión, pero además de una manera central, yo les diría vertebral, estructural, se estableció que el interés público era una de los principios que deben de prevalecer en las leyes en los estados. Pero no solo eso. Hay, yo les diría, pues diversas resoluciones, incluso del propio Poder Judicial de la Federación, en donde se habla de la importancia del interés público. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque en efecto hay momentos en los que se tiene que ponderar estos dos derechos de los cuales el IFAI es quien tutela: el tema de la protección de los datos personales y el tema del acceso a la información. Y uno de los mecanismos que son de suma utilidad y que de nueva cuenta, incluso, reitero, pues están contenidos tanto en el dictamen de la reforma al sexto de 2007 como en el reciente dictamen, es la permanencia o la supremacía del interés público. Hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde dicen que se tiene que ponderar y que si el interés público de conocer la información es mayor que el perjuicio que se puede causar con la entrega de la información, entonces el interés público debe prevalecer. Y en ese sentido, bueno, pues yo, pues sí, en efecto, soy de los que han impulsado la importancia del interés público, y en diversas resoluciones, sobre todo en las que en efecto hay un tema de interés público de por medio, lo analizo y lo pondero siempre en beneficio del derecho que tutelamos. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. En uso de la palabra el senador Alejandro Encinas. Gracias, presidente. Buenas noches, señor comisionado. Bueno, retomando parte de su primera intervención, creo que efectivamente lo que tenemos enfrente es un enorme reto para poder traducir la reforma constitucional no solamente en diversas disposiciones legislativas, fundamentalmente las nuevas leyes reglamentarias en materia de acceso a la información, protección de datos personales y archivos, que van a ayudar no solamente al rediseño del IFAI, sino de todos los órganos garantes locales. Y efectivamente el objetivo fundamental es el de lograr contar con información suficiente, de calidad, bien sistematizada, y contar con archivos eficientes para poder vincular lo que es el deber ser del derecho, esta frase la utilizó usted, con el engranaje y las capacidades institucionales para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la información y el acceso a la información pública. Yo por eso, y retomando la última respuesta que le ha dado a la senadora Arely, en donde rescata esta visión de la supremacía del interés público,
quisiera formularle 3 preguntas. La primera, ¿cómo define el principio de interés público para determinar si algún asunto debe considerarse como información reservada por encima del principio de máxima publicidad y cuánto tiempo máximo debe aplicarse para desclasificar la información reservada? La segunda pregunta, y la retomo de las preguntas del Colectivo por la Transparencia y de México Infórmate. ¿Cuáles son las excepciones al derecho a la privacidad y protección de datos personales cuando entra en colisión con el derecho de acceso a la información? Y la tercera, en relación a la nueva coordinación con los órganos garantes locales y el IFAI. ¿Bajo qué supuestos el IFAI y bajo qué criterios y supuestos el IFAI va a establecer el mecanismo de atracción de las entidades federativas sin violar la autonomía de los órganos garantes locales? Esos son los 3 temas centrales del rediseño legislativo y la relación con los nuevos órganos locales. Muchas gracias, senador Encinas. Señor comisionado. Senador, empezaría por la segunda. ¿Cuáles son las excepciones al derecho a la privacidad amarradas con este tema de interés público? Y yo le diría aquí, no solo con este tema de interés público, sino esta ponderación que debe hacerse. Y aquí, pues yo retomaría una tesis que para mí es muy importante, que emitió bajo la ponencia del ministro José Ramón Cosío, en donde se ha, por ejemplo, establecido que el derecho a la privacidad de los servidores públicos tiene una envoltura menor que el derecho a la privacidad de un ciudadano de a pie. Entonces, aquí hay una primera excepción al derecho a la privacidad. ¿De quiénes? Pues de los servidores públicos. Y en efecto, como bien lo dice también el señor ministro, este tema del derecho a la privacidad no es un tema de referentes fijos e inmutables, dice él. Es un tema que debe analizarse caso por caso. Y en ese sentido, pues coincide, yo le diría prácticamente, pues los organismos internacionales, no solo la Agencia Europea de Protección de Datos Personales, por ejemplo, ha dicho en una interesante resolución que hay que analizar cada uno de los casos y ver si en efecto si se entregan ciertos datos personales, si esto va o genera un perjuicio mayor al titular de esos datos personales respecto del beneficio público, del beneficio social que se puede atender rompiendo esa regla general, porque la regla general en efecto es que hay que proteger los datos personales, pero esa regla general tiene excepciones y algunas de las excepciones tienen que ver en efecto con el interés público y con esta necesidad de ponderar caso por caso. Sí, aquí sí creo que no se puede hacer una declaración general, decir bajo estas circunstancias en todos los casos se debe de abrir, no. Me inclino y así lo he impulsado en la medida de mis posibilidades en las resoluciones, siempre atendiendo cada uno de los casos concretos. ¿Cómo definir este interés público para, digamos, o en relación con la clasificación de la información? Bueno, pues yo le diría la definición, además de lo que contiene hoy la reforma constitucional, pues habría que estarse, porque lo mandata hoy el artículo 1 de la Constitución y este control de convencionalidad y esta necesidad de retomar lo que establecen los tratados internacionales y las resoluciones internacionales. Bueno, les decía yo hace un momento que hay diversas resoluciones de la Corte Interamericana en donde se habla de la supremacía del interés público, insisto, dando ciertas características
Y algunas de estas características tienen que ver que no se haga un daño mayor, digamos, ¿no? Se hace este ejercicio de ponderación tomando en cuenta dice el doctor Pedro Salazar, tomando en cuenta este bloque de constitucionalidad, y este bloque lo integra hoy no solo la Constitución, sino los tratados y, en este caso, resoluciones de organismos internacionales. Y finalmente, ¿bajo qué criterios criterios va a establecer el mecanismo de atracción, el IFAI? Esta es una pregunta muy interesante en términos netamente operativos. Es una discusión, o quizá no discusión, es un tema que estamos analizando al interior del IFAI. Hace ya varios meses yo pedí precisamente un estudio en donde pudiéramos analizar cuáles van a ser los mecanismos a través de los cuales el IFAI va a resolver recursos de los institutos locales, pero no solo a resolver recursos de los institutos locales, sino incluso cómo vamos a operar también la resolución de temas que tengan que ver con otros sujetos obligados, particularmente porque pues tenemos que ser, en efecto, en extremo cuidadosos de nuestro federalismo, y al mismo tiempo pues tenemos que encontrar, digamos, estos mecanismos de comunicación entre la reforma actual constitucional en los términos que quedó, que dice que se pueden resolver asuntos por parte del IFAI de los estados sin, pues digamos, invalidar la función de los institutos locales. Esta es una característica muy importante de esta reforma constitucional, a diferencia de otras, en el sentido de la pues permanencia, yo diría incluso fortalecimiento de los institutos locales, haciendo los órganos garantes constitucionales. Muchas gracias, señor comisionado. Con eso hemos terminado el día de hoy las comparecencias. Como se los informé antes de iniciar, se solicitará la versión estenográfica de todas las comparecencias y será turnado a todos los senadores de la República, considerando este como el último documento del anexo técnico que se les ha enviado para que puedan formar su criterio en esta decisión tan importante. Agradezco mucho a mis compañeros senadores Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segundo, al senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a todas las senadoras que nos acompañaron y a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias.